Esta charla la organizamos desde el programa de posgrado. La calidad, la variedad y la riqueza de las personas que han cursado el programa hasta ahora, que lleva 2 años de vida, nos brinda la posibilidad de que sean excelentes expositoras y expositores. Tienen mucho para contar sobre la cuestión de las transformaciones territoriales y el derecho a la ciudad. Un aspecto central en esa relación, que es sobre la que trabajamos en el programa, que es la gestión del hábitat, la gestión del territorio, pensando que hay que transformarlo y que el derecho a la ciudad es un concepto complejo, cuya versión apropiada y actualizada permite tener también una guía para la acción en ese proceso de gestión. Bueno, Julián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por sumarse a la charla y bueno, y por querer compartir este espacio para, bueno, no solo conocer un poco de lo que estamos trabajando en el posgrado, que es una propuesta, como Julián decía, que se puede aplicar tanto al ámbito de la investigación como al ámbito de la gestión pública, que incluso, bueno, ahora con lo que nos cuenten las y los compañeros que fueron parte y que también tienen como una actividad en este ámbito, vamos a poder como ver las diferentes formas en las que se puede manifestar y en las que se puede dar esta gestión territorial y bueno, qué instrumentos o qué herramientas hay para poder realizarlo desde una perspectiva del derecho a la ciudad, que esa es como la otra cuestión que abordamos, cómo realizar, cómo generar estos procesos para que sean democráticos, que tengan todo este ámbito de la inclusión y que se puedan ser como también apropiados por quienes interactúan en los territorios con estos. Un placer compartir esta charla con ustedes y volver a encontrarnos después de un tiempito que si bien que seguimos en contacto, bueno, hace mucho que no nos veíamos. Eh, Castelli es un partido ubicado en la Pampa deprimida del Salado. Está en el kilómetro 183 de la Ruta 2 y tiene una localidad que es cabecera y tiene dos centros, que es el Centro Guerrero, que queda 5 kilómetros, y Cerro de la Gloria, que es otra localidad que queda a 49 kilómetros del lugar. Bueno, yo un poquito les había hecho como un resumen, esto después como para pasárselos de un poco de lo que es Castelli en la región y dónde está ubicado y cómo se relaciona con el resto de las localidades que lo circundan, siempre entendiendo la región como una cuestión social, no tanto como una cuestión geográfica en lo que es solamente legal, sino también en las construcciones sociales en las que trabajamos. Nosotros en Castelli, ya yendo más a la cuestión de los instrumentos que utilizamos en referencia al hábitat y a pensar en realidad en una primera instancia en el acceso al suelo urbano y a la vivienda, que fue el análisis. Yo actualmente soy secretaria de Hábitat del municipio de Castelli, me estoy yendo en estos días, pero vengo del 2011 desempeñando la función, pasando por diferentes funciones dentro de la función pública. Y nosotros, cuando estábamos, antes de asumir la gestión en el 2011, hicimos un análisis y un diagnóstico de lo que estaba sucediendo con la cuestión de la vivienda. Veníamos de 10 años que no se implementaba ninguna política pública de suelo como para poder acceder a suelo urbanizado para la construcción de viviendas. No solamente que no tenía el municipio, el Estado no tenía suelo urbanizado, sino que
tampoco las personas podían acceder a un lote propio con servicios por los precios tan elevados. Así que fue cuando ganamos las elecciones y arrancamos nuestra gestión en el 2011. Como primer medida, pensamos en la expropiación de tierra. Se presentó la ordenanza, que en realidad la expropiación de tierra es una ley provincial, debe pasar como ley provincial, pero nosotros hicimos una ordenanza preparatoria, se llama, en donde los concejales, yo en ese momento asumí como presidente del Consejo Deliberante, nos declaramos a favor de la expropiación de 5 quintas que circundaban el centro urbano de Castelli, que estaban, por supuesto, en manos privadas, todos especulando y que eso se urbanice, avance, tenga servicios y se revalorice la propiedad del suelo y lo puedan vender, por supuesto, mucho más cara. Este instrumento de expropiación que está en nuestra legislación nacional, porque está en la Constitución, no es que el Estado le saca a nadie, sino que el Estado obliga a vender, así que se paga lo que después del proceso se termina definiendo por tasadores. De esas 5 quintas que se propusieron para expropiación, solo con una se llegó al finalizar la expropiación, en donde se construyó un barrio social, fueron uno de los primeros barrios que se construyeron. Con el resto de las quintas logramos llegar a acuerdos con los propietarios, en donde hicimos convenios urbanísticos. Entonces, el Estado, la municipalidad, se ocupaba de urbanizar, poner la infraestructura, hacer todos los servicios, y en forma de pago el privado se quedaba el 30% de los lotes resultantes, en algunos casos el 30%, en algunos casos el 40%, y la municipalidad con 40-70% de los lotes. Así fue como el municipio pudo hacerse de tierra urbana para construcción de viviendas sociales, accediendo a planes nacionales y provinciales, pero además se usó también otro instrumento que se hizo con el pasar de los años, más o menos en 2015, 2014, 2015, en donde se definió hacer un fideicomiso un fideicomiso de tierra, para que las personas puedan comprar su lote, el que quiera autoconstruir, el que puedan comprar su lote en cuotas. Una vez que se llega al 70% del pago, entran en un sorteo de dónde le toca el lote, en qué ubicación le toca, y se entrega el lote para que cada persona pueda comenzar a construir, y una vez que llega al 100% del pago, se le hace el proceso de escrituración para que tenga la propiedad legal. Bueno, de esta manera se solucionó mucho del déficit habitacional que tenía Castelli, sobre todo pensando en lo urbano, en lo más cercano a lo que actualmente es el centro urbano de Castelli, a donde también pensando en el acceso al derecho a la ciudad, en donde no solamente pensamos en los servicios, sino que pensamos en el acceso a la salud, en el acceso al ocio, en el acceso a los espacios verdes. Se trabajó también en un medio ambiente sustentable. Así que esos fueron un poco los instrumentos que fuimos usando, desde la ley de hábitat, que también nos permitía usar la plusvalía, que eso también ayuda al municipio a fondearse para poder comprar más tierra, porque las personas que tenían grandes extensiones o tierras que querían subdividir, el municipio cobraba esa plusvalía por el permiso a las subdivisiones o por el permiso a diferentes usos de la tierra. Así que se fueron usando todos los instrumentos que nos permitía la legislación tanto nacional como provincial para poder
fondearse el municipio de tierra de suelo urbanizable para la construcción de viviendas. Ahora, un poco pensando en los interrogantes que esto nos dando un paso más y pensando en los interrogantes que nos plantea la gestión desde el lugar municipal y la gestión desde el lugar político, uno piensa las ciudades para quiénes, ¿no? Para quiénes estamos construyendo ciudades. Y, y acá pensando en cuestionarse no solamente el propio accionar, sino de la forma en que está hoy instituida la forma de hacer política y desde los gobiernos locales. Cuando me propusieron esto de pensar en esta charla y en lo que me había a mí aportado también el programa de posgrado, en donde repensamos un montón de cosas que nosotros estamos haciendo en la práctica, yo pensaba que hay una vuelta más de rosca que hay que darle desde la política y desde los gobiernos locales para pensar en que el acceso a la ciudad, al hábitat justo, tiene que ser ejercido por los ciudadanos, ¿no? Entonces, pasar de una ciudadanía, digamos, de electores a ser unos ciudadanos participantes de lo que realmente queremos como ciudad. Creo que es una forma de pasar a una democracia participante, ¿no? Fomentar los lugares en donde la población sea la que decida también a través de diferentes representantes, no solamente el gobierno local, cómo va a ser esa ciudad, porque las decisiones se toman desde los gobiernos locales y muchas veces desde la política se piensa que es perder el poder, ¿no? Perder el poder si de alguna forma se abre a la participación ciudadana, cuando la participación ciudadana es un derecho y constituye una base para la gestión democrática. Y así que pensaba que dio como interrogante poder dejar, si bien estamos en tiempos difíciles en este momento en la Argentina, donde otra vez están volviéndose estas políticas neoliberales que ensalzan sobre todo el individualismo y rompen todos los lazos sociales. Creo que es un desafío para los que estamos trabajando, no solamente desde gobiernos locales, sino por ahí desde lugares de la militancia del hábitat y de la ciudad, poder pensar en esto y empoderar a los ciudadanos a que ejerzan el derecho a la ciudadanía y que puedan ejercer desde su lugar no solamente ese derecho, sino la visión que tienen de la ciudad y de dónde quieren vivir y de cómo quieren vivir. Muchas veces lo que pasa es eso, no son decisiones unilaterales de los gobiernos locales y creo que si bien uno lo hace pensando en garantizar derechos, muchas veces falta falta la participación ciudadana. Así que bueno, yo les dejaba esto como interrogante, de decirles que desde el posgrado permanentemente a mí me pasó mucho que fue un cuestionamiento permanente de mi propia actividad, de las herramientas que usaba, me ayudó muchísimo, sobre todo en el proyecto que yo trabajé, que fue la urbanización del asentamiento precario que tenemos acá en Castelli, de cómo llevar a cabo esa urbanización y cómo lograr la participación, cómo identificar los actores que participaban
y cómo cada uno influía en ese proyecto, cuál era, tanto de forma positiva como de forma negativa. Así que me ayudó un montón, no solamente para diseñar el proyecto, sino que también para poder presentarlo en la SISU y llevarlo a cabo. Es un proyecto que está por iniciar, así que la verdad que el posgrado, para los que puedan acceder y hacerlo, es súper, no solamente súper útil, sino de mucho crecimiento. Mi nombre es Gastón Muñoz, soy arquitecto y hace un tiempo ya, como 15 años, vivo acá en Junín de los Andes, está pueblo, básicamente acá al suroeste de la provincia de Neuquén. Eh, Desde siempre, en realidad, ya antes de venir para acá, una de las cosas que más me motiva, me interesaba investigar era la cuestión del acceso a la vivienda. Y bueno, como se imaginarán, como que Junín de los Andes no está exento de esas eh, problemáticas. Así, muy por arriba, les cuento que es un pueblo alrededor de unos 20.000 habitantes. Tiene una escala que yo lo veía que es apenas un poco más chica que lo que contaba recién Laura de Castelli, pero una problemática parecida que sí está todo rodeado de propiedades privadas. Y en ese aspecto también felicito ahí a la compañera todas las gestiones que hicieron y le aviso que por ahí algo de todo eso en algún momento me voy a robar algo, vamos a tomar a ver si algo se puede hacer parecido acá, porque la verdad es como que es muy, muy interesante y muy necesario, como en distintos lugares del país. Como les decía, un poco la problemática que analiza, particularidad también de cómo se da la gestión política, que según lo que analizo, un poco está vinculada, de cómo atraviesa cuestiones clientelares, también cómo la gente ha ido pidiendo o gestionando sus distintas viviendas, quedando a la espera de lo que el gobierno pueda dar. No quiero ser muy extenso en eso, pero eh, bueno, históricamente la vivienda, que en general está más ligada a lo que son planes sociales, planes de vivienda social, y que últimamente entra en un cuello de botella cuando se encuentra sin la disponibilidad de terrenos fiscales. Entonces, bueno, lo que entra a este pueblo es un problema similar así al que tiene el resto del país, que básicamente no hay, es muy difícil acceder a la vivienda, a lo que es un terreno y a la vez también a la problemática de alquilar, ¿no? También alquilar es una cuestión compleja. Cuando yo participé del programa de posgrado, lo que hice fue analizar un poco todo esto, cómo fue el desarrollo de las políticas de vivienda en Junín desde el año 2008 al 2023. Igual hoy lo que quería contar, un poco a partir de lo que pudimos ver en el programa, qué es lo que estoy haciendo actualmente, porque anteriormente también participé en distintas organizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda y un poco contar cuál es la situación hoy y qué es lo que un poco me aportó el programa. De alguna manera decir que todo este problema habitacional que tenemos no es nuevo, es una cuestión ya histórica, pero que de alguna manera la coyuntura actual incide en todo esto. La realidad es que la implementación de algunos programas está ahí como en tensión, en veremos, hay cosas que se van ahí como frenando, se van especulando, y eso que decía, incide en la implementación de instrumentos de transformación territorial. Eh, ¿Cómo es? Claro, lo que digo es que incide también en esto, en cómo poder generar espacios de articulación entre lo público y lo privado, ya que también de alguna manera en este momento lo privado está como frenado, a la espera un poco de qué va a pasar en toda esta situación política. Pero de alguna manera todos los problemas siguen, ¿no? Por ahí hay gestiones que se frenan, pero los problemas siguen. Y en ese sentido, lo que sucede acá en Junín es que se conformó
una asamblea permanente multisectorial de distintas organizaciones que trata distintos temas, como son también cuestiones, organizaciones barriales, militantes de distintos partidos políticos, organizaciones feministas y otras también preocupadas por la situación actual. Dentro de esa multisectorial, lo que se formó son distintas comisiones y dentro de esa hay una comisión que le llaman de inquilines, es decir, personas que se encuentran con la dificultad para alquilar y que lo toman como que es una de las principales problemáticas. Yo lo que hago es como involucrarme en eso y escuchar qué es lo que sale de esa parte, de esos actores que están diciendo como que ese es un problema central. Y en definitiva, lo que estoy haciendo ahora es como acompañar ese, ese proceso. Y ahí es donde, bueno, empiezo a involucrar algunas de las cosas que aprendí acá en el programa de posgrado, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué es lo que se pudo, lo que se está trabajando actualmente en esa comisión específicamente? Eh, bueno, la caracterización del problema, en primer lugar, entender el territorio, y eso tiene que ver con entender la cuestión física más los actores que participan en ese territorio, la territorialidad, es decir, incorporar a eso también cuáles son las relaciones que hay entre el espacio, los actores y las relaciones sociales dentro de esos actores, espacio. Y por último, la territorialización, es decir, cómo se da el tiempo. Em, yo le dije que sí, que iba a contar algo de eso, pero que no sé si es tan así de que somos los más viejos, pero claro, lo que sucede es que el problema habitacional es histórico, pero hay mucha gente sí que es relativamente nueva en el pueblo. Entonces, está bueno incorporar ese factor, el factor del tiempo, para entender un poco este proceso de territorialización en el que uno puede ver cómo ha ido evolucionando el problema, cómo se fue dando y cómo se llega de alguna manera a la situación actual. Porque bueno, lo que vemos es que en realidad todas estas situaciones de desigualdad que se producen también forman parte de un ciclo, de una rueda que de alguna manera se va como repitiendo y de alguna manera va como reproduciendo esa desigualdad. Lo que entendemos es que estudiando ese proceso histórico hay que entender en qué parte se puede como incidir, qué cuestión se puede modificar, puede ayudar a una mejora de esa situación. Pero en definitiva eso, lo que aporta ahí al espacio es esta cuestión de utilizar estos otros instrumentos, no solo quedarse con el problema así como lo vemos en la actualidad, sino hacer ese análisis del territorio y de la historia que tiene y cómo se va dando cada una de esas cuestiones. Todo esto es muy reciente, como les decía, y un poco la idea es aplicar algunos instrumentos. Recién con eso sí, lo que se propone el espacio es ir a tener un encuentro con lo que es el ejecutivo y es llevar esta problemática y empezar a trabajarla. Em, y lo que se propone entonces también son distintos instrumentos para poder tener como un mapa, una visión mucho más clara de la situación. Una de las cosas que se aplica también, lo que hicimos es generar una encuesta que en principio se hace en forma virtual para tener como datos más concretos de la situación. Una encuesta que habla un poco entonces de cuántas personas se encuentran con el problema del alquiler, que insisto, es que yo eh, entiendo que el problema del alquiler es un eslabón, es una cosa más del problema de la vivienda en general, pero lo que se decide en este momento, estos actores que son esta población, lo que necesita es como apuntarle en forma urgente a esa primera cuestión. Y después, claro, trae encadenado el otro problema que es el acceso al suelo urbano y a la vivienda. Pero ahora está trabajando puntualmente sobre el tema del alquiler. Decía que lo que se hizo fue distribuir también por redes sociales una encuesta que permita tener datos más concretos acerca de el tipo de alquiler, el monto que gasta en relación
al salario, el tema del tiempo de los contratos que están teniendo. También otra parte se está relevando cuáles son la cantidad de alquileres temporarios que hay, la relación entre alquileres temporarios y permanentes, porque eso está incidiendo en la falta de alquileres permanentes, que es lo que no hay básicamente. Y a partir de ahí, con lo que decía antes, el análisis del lugar, todos estos datos más específicos, poder llevarlo ahí al ejecutivo y empezar a tener reuniones como para apuntarle a generar espacios de participación, que es de alguna manera lo que entendemos que le da como más garantía de derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a participar de las transformaciones que se dan en la ciudad. Parte de esas propuestas, la idea es generar un poco de lo que venimos hablando, tratar de revisar las normativas locales, generar lo que sería, existe acá en una localidad vecina, en San Martín, lo que se propuso es un observatorio de vivienda o un consejo local de hábitat, donde como que pueda haber una política en forma permanente y también permanentemente con la participación de las personas afectadas, que puedan tomar decisiones sobre lo que va pasando, ¿no? Y desde ese Consejo de Hábitat empezar a buscar instrumentos que ayuden a paliar esta cuestión del alquiler, después la tierra, después la vivienda. Por eso decía que es muy interesante esto que planteaba Laura, de plantear estrategias de esa forma, pero bueno, yo lo que digo es desde este lugar, ¿no? Desde el lugar del Consejo de Hábitat, del espacio de participación de los vecinos y las vecinas, que puedan tomarlo como propio y que puedan expresar ahí sus inquietudes. En paralelo a eso, y un poco de lo que hablábamos antes con Diana, que me planteaba de la multiescalaridad, me decía como tema para tratarlo, lo que se está gestando también desde ese espacio es un encuentro más a nivel regional y provincial. Lo que entendemos es que esto que en realidad nos pasa acá no es único de este lugar, sino que es como más extenso, y lo que decimos sí es que muchas veces las problemáticas son parecidas, pero a veces la forma de intervención puede llegar a ser distinta dependiendo justamente de todo ese análisis que decía antes. Pero está bueno compartir, intercambiar instrumentos, ideas, problemáticas, y bueno, lo que estamos gestionando es un encuentro más a nivel provincial que eventualmente pueda llevar algunas demandas a lo que es la legislatura más provincial. Una cuestión principal es sostener la participación. Yo creo que la participación de la ciudadanía es como el instrumento necesario por excelencia, pero también es complejo que se sostenga, que la gente pueda seguir participando en forma permanente. Encontrar acuerdos con el Ejecutivo que le permitan o que puedan servirle salir del sistema que ya tenía, que de alguna manera está asociado a políticas clientelares, es decir, yo te prometo una vivienda si es que vos me votás en la próxima campaña. Por último, ante esta situación en la que estamos, ¿no? De tanta eh, incertidumbre, digamos, de saber qué se puede hacer, qué no, qué va a pasar. Hace poco se derogó la ley de alquileres y bueno, se entendió para ellos como, como algo muy fuerte también porque era un mínimo de amparo que había y hoy no existe nada. Poco lo que yo traía era superar el miedo a lo establecido, digo. Y más aún cuando lo establecido no tiene del todo sentido, no tiene del todo lógica, sino que esto que se hace ahora como derogar una ley o aplicar otras leyes como las que se pretenden aplicar, que vienen a romper cuestiones que eran favorables, eh, como que se hace prácticamente en forma violenta. ¿Habrán leyeron El Principito? Saben que yo lo leí cuando era chico y después lo leí cuando era grande y ahí me di cuenta que no había entendido nada. En realidad cuando era chico me gustaban los dibujos, todo eso, pero en realidad eh, no había entendido, evidentemente. Y, y bueno, lo que quería era como hacer una síntesis de ese capítulo, que en realidad como ven ahí en la imagen está el Principito con un rey que gobernaba, dice, sobre todo el mundo, y básicamente lo que le gustaba a ese rey, dice, es dar órdenes, como que él daba órdenes y pretendía que esas órdenes siempre fueran cumplidas. Cuando se encuentra con el Principito, le empieza a ordenar cosas y este Principito al principio incluso no las acata a las órdenes
que le da. Y empieza ahí una charla donde le dice de qué se trataba esto de las órdenes y el rey le dice que él puede ordenar lo que quiera. Bueno, a lo cual el Principito le dice, ah, justo yo quiero ver un atardecer, ¿por qué no ordenás que ahora aparezca el atardecer? Dice. Y ahí en realidad el rey va como modificando las órdenes que da, porque entra en un concepto donde dice que en realidad él da órdenes, pero que no puede pedir cualquier cosa. Dice, no puede pedir cualquier cosa. Un ejemplo que daba, dice, no le puedo pedir ¿cómo es? A un militar, dice que de golpe se transforme en mariposa, porque no lo va a cumplir. Dice, entonces le pregunta al Principito, ¿quién estaría equivocado? ¿Esa persona, ese militar o yo? Y ahí se da cuenta de que en realidad el que está equivocado es el que da la orden. Y lo que tira es una frase que dice esto, que dice que si le ordenás a tu pueblo que vaya a tirarse al mar, ese pueblo hará la revolución, le dice, porque en realidad hay cosas que son imposibles. Dice, las órdenes, las normas en este caso, tienen que tener sentido, tienen que tener un grado de razón, si no, no es aplicable. Así que bueno, yo no digo que vayamos a hacer la revolución, que me parece que podría estar bueno, pero de algún modo eh, le están diciendo en este último contexto a la gente que vaya a tirarse al mar por poco. Y en algún momento se van a dar cuenta, la gente se organiza y lucha por la transformación de la desigualdad. Bueno, mi experiencia particularmente con el programa es que, como lo mencionó Diana, estaba haciendo el programa y a la par estoy haciendo mi maestría. Es una maestría en investigación, entonces como que hay un conjunto de diferencias muy grandes que cuando llegaba el programa era algo que se podía ejecutar, instrumentos que se pueden como llevar a la realización, contra una parte muy teórica y muy metodológica que es la maestría que estoy llevando acá en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en México. Entonces, como que era muy contrastante cómo íbamos con el programa, todo lo que iba influenciando, todos los procesos de trabajo, contra el mismo proceso, pero desde la parte teórica, ¿no? Y académica, que a su vez tanto el programa como mi maestría son en el ámbito académico, pero muy diferentes. Entonces, desde ahí puedo decir que hay una gran diferencia en este proceso de trabajo. Y bueno, en general, el proyecto en el que yo estuve generando con el programa fue la participación o los procesos comunitarios de autogestión que hay en las comunidades de pueblos originarios en México, particularmente en la comunidad de San Jerónimo Tecoatl, en la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca. La comunidad la conocí hace 12 años, fui a construir ahí y me pareció muy interesante ver cómo, cómo los procesos de autogestión, cómo se producen. En México, los pueblos originarios tienen sus propios sistemas normativos, se les llaman de usos y costumbres, entonces son unos sistemas normativos que dependiendo la comunidad, dependiendo el pueblo, tienen su propia forma particular de gestionarse. En el caso de la comunidad de San Jerónimo Tecoatl, es a partir de los usos y costumbres y es una asamblea comunitaria y en usos y costumbres los hombres son los que tienen siempre la palabra, los que llevan la asamblea, los que están siempre en los cargos de poder, etcétera. Aún teniendo cada pueblo originario su normativa particular, estos sí se siguen rigiendo por la normativa federal y desde el 2006, pero particularmente desde el 2016, en la normativa federal se exige que las mujeres tienen que tener una participación más amplia dentro de todos estos procesos normativos. Entonces obliga a los usos y costumbres a que se tiene que escuchar a las mujeres y se tienen que incluir en todos los procesos de gestión o de cargos de poder o en cualquier tema que tenga que ver con la normativa de la comunidad. Entonces es interesante que a partir de estos procesos las mujeres empiezan a adquirir las mujeres de la comunidad empiezan a darse cuenta del poder que pueden tener ellas desde un proceso
comunitario de participación. Entonces, en este sentido, en la parte del territorio y cómo se abarca o la problemática es entender a ellas, no tanto desde un movimiento feminista, que en algún momento alguna compañera del programa me lo hacía o me lo refería, porque ellas no hacen este movimiento como un posicionamiento de porque soy mujer, sino más bien como este posicionamiento de nunca hemos tenido el poder o la voz o el espacio, y si ahora se puede hacer, ocupémoslo, ¿no? Y porque soy mujer, no tanto como en esta palabra de feminismo, que es muy difícil y es muy amplia a la par, sino más bien desde las perspectivas y sus propias como condicionantes desde su propia costumbre, que son las cuidadoras, que son las que cuidan la casa, cuidan los espacios comunitarios, cuidan a los niños, cuidan a los ancianos. Entonces, desde esta forma del cuidado que abarca muchas cosas, ellas empiezan a dar cuenta que sus espacios públicos no abarcan más que para los hombres, ¿no? O para las personas que no tienen problemas motrices o para las personas que no se sienten, este, pues sí, que el espacio que tienen como tal es suficiente, pero para un niño chiquito, para una anciana que no puede caminar tanto, que no puede subir hasta la cima de las montañas donde están sus espacios públicos, se vuelven espacios que no funcionan, entre comillas. Entonces, a partir de este mismo cuestionamiento que ellas se hacen, es como nace como mi interés de la investigación a esta comunidad, y en este programa es particularmente ver cómo ellas quieren gestionar estos procesos, las herramientas que utilizan sin darse cuenta. O sea, están generando mesas de trabajo donde están comentando colectivamente sus opiniones, sus ideas, lo que esperan, lo que quieren, y lo que se propone o la propuesta que se hizo en el programa es que si ya esta colectividad existente que se va dando de boca en boca, de transmitir esa información, de transmitir esa curiosidad, ellas piden, o lo que me decían a mí, era como, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se gestiona eso? En el caso de Gastón, me dice, ya hay una asamblea que se instauró, pero estas personas, o sea, apenas están en ese paso de decir, se tiene que hacer una asamblea, se tiene que hacer una mesa de trabajo, este, sí, permanente, o cómo se va a cambiar, cómo se integra, cómo nos organizamos. Entonces, como que apenas están en ese principio de gestión, a la par de su asamblea comunitaria, donde solamente se están integrando por puras mujeres, porque pues lamentablemente los hombres de la comunidad no tienen o no tienen el interés, ¿no? Como ellas lo buscan, como de generar un espacio mutuo, un espacio donde todos puedan estar ahí mismo, ya sean niños, ya sean mujeres, ya sean ancianos hombres o ancianas mujeres, como que esa claridad o esa curiosidad o esa atención, solamente la está viendo desde las mujeres de la comunidad, no desde los hombres. Entonces, desde ahí como hay un parteaguas muy grande del movimiento que ellas están tratando de hacer para ellas mismas. Y en este cuestionamiento, por ejemplo, no sé, de las preguntas que nos hacía Diana, como de qué situación o experiencia significativa cuenta como posible herramienta como obstáculo, como herramienta que ayude a la democracia de estos procesos, pues el mismo sistema de usos y costumbres que tiene la comunidad, ¿no? O sea, tanto es como la herramienta y a la par es un obstáculo que por tantos años, por lo mismo que ha sido muy patriarcal, de repente que se le dé la vuelta y se busque esta asamblea más abierta, más unánime, menos jerárquica y más bien más horizontal, y que a la par este tipo de movimientos están apoyados desde muchos programas de desarrollo social en México, ¿no? Y que están apoyadas directamente con programas particulares para pueblos originarios. Entonces, como que esta dedicación de las mujeres no solamente viene desde su núcleo
de la comunidad, sino que tienen tanta emoción, tantas ganas, tanta energía de abordarlo más, que se están empezando a nutrir de estas herramientas más allá del espacio comunitario, ¿no? Herramientas a nivel estatal y herramientas a nivel federal, y que eso ahora están buscando como, escuchan, hay tal programa patrocinado solo para mujeres, madres de familia, de tal cosa, entonces entre ellas mismas, si una no es madre de familia, pero sabe que la otra del grupo sí, las están como animando a que tomen estos pequeños programas, porque están dándose cuenta que a la larga o desde una perspectiva más general, les está ayudando a fortalecerse como movimiento y como grupo. Y entonces como que es muy bonito darse cuenta, particularmente aquí desde la escala, que ya no es algo comunal en la comunidad de San Jerónimo, que son de 1,600 personas, sino que empiezan a escalar, a ir yéndose a conocer a otras mujeres a nivel estatal, y en algunos casos ha llegado a ser a nivel federal, ¿no? A nivel país México. Y es bien bonito que de repente sus referencias ya no son como de la comunidad literal del cerrito de enfrente, sino que sus referencias ya son de comunidades de mujeres de otro estado de la República, ¿no? Y es como súper enérgico, o es increíble para mí como ver cómo estos movimientos comunitarios, sociales, se van apoyando sin darse cuenta uno de otro, se van nutriendo uno de otro. Entonces, y esto a la par contra mi experiencia en la maestría, es que en la vida real existe esta transdisciplinariedad de la gente que no necesariamente es académica, sino que son ciudadanos, son habitantes de su espacio, contra lo que puede ser tan limitante en la academia, cuando solamente quieren hablar de espacio o de lo que se concibe como el espacio público, o lo que se tiene que trabajar en este espacio público, y no todo lo que trae consigo la carga como cultural y comunitaria que hay de cómo se apropias de ese espacio, ¿no? Y no solamente es del espacio físico, de que si pongo una banca, un árbol o lo pinto de tal color, sino todo el proceso que tiene que hacer la comunidad entera para llegar a esa declaración de decir, este es mi espacio y lo quiero por estas razones y para estas razones. Entonces, no sé, como que hasta ahora esta es como hasta donde voy, ¿no? Hasta lo que he seguido entablando con ellas o con mi propia investigación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Diana. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que un poco lo que estoy escuchando es justamente lo que vivimos también cuando cursé el posgrado, ¿no? Esta diversidad de experiencias es justamente, me parece, lo que enriquece. Súper agradecida de el compañero y las compañeras que estuvieron antes exponiendo, porque muy, muy rico todo. Bueno, les voy a compartir un proyecto bueno, mi nombre es Paula Suero, soy parte del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, del Distrito 9, coordino allí un instituto que se llama Instituto de Hábitat y Territorio. Esa es la localización, digamos, del Distrito 9. Lo traigo porque, bueno, es bien particular, abarca una fracción bastante extensa de lo que es la costa de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desde ahí, desde el instituto, nosotros estamos desarrollando hace unos años una agenda vinculada al hábitat, y una parte específica vinculada a lo que es el déficit habitacional, sin demasiados datos precisos en lo que respecta a General Pueyrredón, que es la sede central del colegio, que es donde está Mar del Plata. General Pueyrredón es el partido, el municipio. Bueno, y es dentro como del desarrollo de esa agenda que empezamos a
a interactuar con una serie de instituciones intermedias, con grupos de investigación que funcionan dentro de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Bueno, como les decía, la red Puerto es es una red con la que es con la primera que empezamos a trabajar haciendo. Lo primero que empezamos a hacer desde el colegio es hacer como una especie de apoyo en la inscripción del programa Mi Pieza. Así comenzó todo, ¿no? Porque ahí dentro de esa red funciona un programa que es el Envión, que es un programa de asistencia que tiene la particularidad que es mixto entre municipio y provincia. Y bueno, se acercaba un montón de personas, un montón de mujeres para inscribirse a Mi Pieza, y las asistentes sociales que estaban a cargo del Envión nos transmitían que, bueno, que les hacía falta un asesoramiento técnico para hacer esas inscripciones. Bueno, así empezamos como a participar. Enseguida, queriendo como desde el colegio ampliar a colegas que quieran participar en ese tipo de actividades, empezamos a también articular con lo que es el grupo de investigación de acá de la facultad local, su grupo de investigación de ciencia y tecnología del hábitat popular, que bueno, que vienen haciendo un trabajo extenso en distintos barrios populares de Mar del Plata. Tienen un asiento territorial importante, digamos. Bueno, empezamos a interactuar, y el primer proyecto que armamos tenía que ver con vincular estas instituciones con el municipio local, ¿no? Desde el proyecto lo que quería traer era armar en una propiedad que tenía el municipio en abandono. Queríamos armar ahí una especie de corralón solidario en vinculación con estos barrios donde trabajaba el grupo de investigación y las asesorías técnicas que podrían hacer los colegas, ¿no? Bueno, eso se frustró bastante rápido porque el municipio no accedió, pero lo que terminamos de consolidar muy rápidamente es que en esos barrios donde trabajaba este grupo de investigación no había, digamos, la presencia de arquitectas y arquitectos trabajando en esos ámbitos era inexistente, ¿no? Entonces empezamos a crear un programa, que es este programa Construyendo Hábitat, que tiene básicamente estos tres ejes, ¿no? Primero, bueno, desde el colegio profesional y siendo críticos absolutamente por cómo es la práctica profesional y dónde se ejerce, y la ausencia absoluta de profesionales, por lo menos en lo que es la territorialidad de Mar del Plata, ¿no? La presencia de profesionales en la asistencia técnica, en los mejoramientos habitacionales. Siendo críticos con respecto a cómo se está dando esa práctica actualmente, bueno, nos interesaba poder generar un trabajo genuino en esos ámbitos, y también siendo bastante críticos con respecto a cómo es nuestra formación cuando salimos de las casas de estudio, cuando nos recibimos de arquitectas, de arquitectos, entendiendo que había contenidos o realidades que tampoco se tocaban, ¿no? Entonces, otro de los objetivos del programa iba a ser venir a reforzar la capacitación para que esa práctica, que entendemos que es específica y particular, ¿no? En la práctica en los barrios populares, me refiero, tenga una capacitación que ayude, digamos, a que eso se realice. Bueno, y todo esto, también lo que nos interesaba como un objetivo importante era tener un modelo de gestión que articule un poco lo que ya veníamos trabajando y articulando de una forma medio natural, pero digamos consolidar esa articulación entre la academia, entre el colegio profesional, entre el Estado, las instituciones intermedias y los barrios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos con esto en fines del 2021, en el 2022
finalmente el grupo de investigación de ciencia y tecnología en el hábitat popular, que está a cargo de Fernando Cacopardo, está ahí también la arquitecta Macarena Blanco Pepi, Pilar Isla. Bueno, se armó un seminario de arquitectura, disciplina y profesión que tuvo una duración de un mes, en donde, bueno, se anotaron algo de 25 colegas, y se terminaba esa capacitación con una práctica barrial. En todo ese proceso de armar la capacitación, de estar en ida y vuelta con los colegas, que lo que pasaba con los arquitectos, con las arquitectas que estaban interesados en hacer esta capacitación, eran, digamos, colegas que les interesaba la temática, pero que no estaban ni nucleados en algún tipo de organización, ni eran parte de la academia, porque después dentro de lo que es la Facultad de Arquitectura hay un montón de profesionales vinculados al ejercicio profesional en estos ámbitos. Entonces nos parecía muy importante que esto pueda tener un asiento de verdad, en el sentido de generar un trabajo, ¿no? Un trabajo posible, duradero, genuino, en estos ámbitos. Bueno, en toda esa interacción con los colegas surgió la posibilidad de aplicar, de que una fundación aplique a un programa que tiene provincia de Buenos Aires, que se llama Programa de Mejoramientos Habitacionales de la Provincia de Buenos Aires, que financiaba a fines del 2022, principios del 23, 100 mejoramientos por 20 millones de pesos, ¿no? Después había un segundo desembolso con otros 20 millones de pesos, con otras particularidades, porque generaba como unos créditos. Bueno, en un principio nos abocamos a aplicar a ese financiamiento, entendiendo que nosotros en un primer momento, en la articulación entre instituciones, la posibilidad que estábamos trabajando era una posibilidad más vinculada a las donaciones. Cuando surge la posibilidad de que sea el propio Estado el que asegure mediante un financiamiento tanto el mejoramiento como el trabajo, digamos, profesional de asesoramiento, eh, nos pareció no, es como que tiene que ser esa opción, tiene que ser el Estado el que asegure ese trabajo y ese mejoramiento. Bueno, la sorpresa es que cuando leemos, porque estos programas vienen como con un detalle de cómo se realiza este convenio, este subsidio, el monto que tenía destinado digamos, en realidad no tenía un monto destinado a un seguimiento técnico de ese mejoramiento, sino que tenía un monto asignado para una certificación final del mejoramiento. Es decir, se daba el desembolso y se pagaba un 1% para hacer una especie de certificación final. Bueno, eso llevó una gestión larguísima con la Subsecretaría de Hábitat para poder aportar a ese convenio la necesidad de que haya un porcentaje que no toque, por supuesto, el monto destinado al mejoramiento, pero sí sumar un porcentaje para poder tener profesionales que puedan hacer ese acompañamiento técnico, ¿no? Bueno, finalmente se firmó un acuerdo con la subsecretaría, se modificó el convenio, se presentó y salió a fines del año pasado, del 23. Y bueno, y ese convenio, finalmente de esos 25, la idea era que esos profesionales que se habían capacitado, que habían hecho esa pequeña capacitación, se anoten para poder hacer esta asistencia técnica. Finalmente 5 de esos 25 fueron los que estaban como en posibilidades de hacer el trabajo, porque son 100 mejoramientos, digamos, era bastante el trabajo por hacer.
bueno, y ahí esa foto que aparece es el grupo de estos colegas junto con la gente de la facultad y del colegio el día que se comenzaron a hacer los primeros relevamientos de caso. Acá decir que, digamos, hay todo un trabajo previo del grupo de investigación de ciencia y tecnología en el hábitat popular de criticidad de casos. Bueno, tienen todo un trabajo territorial hecho que yo en esta presentación no voy a profundizar, pero bueno, hay ahí, digamos, un trabajo muy profundo con respecto a la vinculación con las familias, el tipo de mejoramiento. Nosotros teníamos como una idea primera de cómo era el monto es tan pequeño, de abocarnos a un único rubro, ¿no? Porque había un problema muy serio con los pozos ciegos, entonces, bueno, para que rinda la compra de materiales y demás, abocarnos a un único rubro, eso fue absolutamente imposible, ¿sabes? Como con las ideas que cae uno, y bueno, finalmente eso se amplió a varios rubros, y bueno, los mejoramientos que se están realizando son de todo tipo, desde pozos ciegos, recondicionamiento de revoques, terminación de paredes. Por supuesto que son 200.000 pesos por mejora en el contexto que estamos viviendo ahora en el país. Es realmente un monto cuasi inexistente, ¿no? Por supuesto, también hicimos gestiones para que ese monto, porque como son en dos partes el subsidio, para que eso pueda venir todo junto y que ese subsidio pueda rendir de una manera más efectiva. Bueno, pero eso tampoco se logró. Eh, y bueno, y acá algunas tomas, digamos, de lo que es el trabajo que están realizando los colegas, que en aquel seminario, lo traigo porque en aquel seminario se hizo como mucho hincapié en la sistematización del trabajo, ¿no? A veces hay como una idea desde sobre todo de los ámbitos del colegio profesional, que tampoco ahondé ahí porque es larguísimo, pero es un ámbito realmente muy particular en donde el ejercicio profesional es otro. Esto no existe dentro de lo que es un colegio profesional. Entonces, poder hacer entender que el trabajo en estos ámbitos requiere de un abordaje que es muy complejo, ¿no? Porque uno tiene que sistematizar y que desandar muchas cuestiones que vienen con nuestra disciplina. Así que bueno, esto es un poco, no quiero como extenderme mucho más. Decir que bueno, que hay que lo cuento yo ahora porque tengo la relación con el posgrado, pero hay un montón de gente trabajando atrás del proyecto. Y bueno, y que los colegas ahí que están haciendo los mejoramientos están haciendo un laburo buenísimo. Decir también que con respecto al posgrado me interesaba traer el tema de la revisación, ¿no? Que un poco Laura también lo traía, la revisación del propio trabajo, ¿no? Que uno va realizando y cómo constantemente, incluso la bibliografía del posgrado sigue siendo, digamos, como tema de consulta, revisión y vuelta a ver los apuntes, y bueno, y todo el tiempo como que va adquiriendo mayor sentido. Quisiera que nos hiciera como alguna reflexión inicial la docente Eugenia Jaime, que estuvo comentando un poco en los chats, y que bueno, ella es docente de la materia de gestión del hábitat en el programa, es creadora y fundadora del programa. Entonces nada, creo que su comentario y su puntapié para estas reflexiones vendría bastante bien. Así que Euge, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo comenté un montón porque la verdad que me resultó muy, nada, muy atractivo, muy estimulante escuchar las experiencias, también un tiempo después de transitada la, el programa. Y nada, yo sobre todo, bueno, un poco lo que fui poniendo, valoro muchísimo
cómo se apropiaron de los contenidos, pero no de una manera superficial, sino revisando los procesos en los que eran protagonistas. Entonces me parece buenísimo el trabajo que están haciendo. Y me parece que da un montón esto de volverse a ver un tiempo después, porque no sé, yo aprendo un montón de lo que estoy escuchando. La experiencia de Laura, de verdad me pareció muy estimulante. No puse nada más porque tiene muchas aristas lo que planteaste. Sobre todo la reflexión final sobre la importancia de la participación en los procesos de los pobladores para la sostenibilidad y sustentabilidad de las políticas. Me pareció como muy clara la reflexión, porque en realidad esas políticas que después tienen que encima llegar a otras y a otros, si no las alientan los protagonistas, si no pueden hacer este proceso de reflexión y apropiación de qué les cambió, ¿no? ¿Qué les cambió y qué pueden hacer ahora que antes no podían hacer? Es muy difícil que las políticas públicas eh, tengan sentido, porque se convierten entonces, un poco lo que decía Gastón, en una caja que termina favoreciendo a algunos, o por el contrario, en realidad se convierten en un arma, un boomerang, ¿no? Que vuelve con más reclamo, con más quiero, y no hay como comprensión del papel que tenemos cada uno y cada uno en esa producción del hábitat y de la ciudad. No, a mí me gustó mucho lo que presentaron. Y después cada uno y cada una que presentaron como que me hicieron pensar en en el valor que tiene revisar los procesos situados, porque en general cuando uno eh, está en la academia y empieza como a hacer un estudio de maestría o un estudio de posgrado, se va hacia la teoría, una teoría que termina siendo enajenante, y me parece que el modo en que lo presentaron fue como muy, muy apropiado y que de verdad puede dar posibilidades de generar nuevas teorías situadas.